Hola chicos, vamos a comenzar a estudiar la unidad 4, el sector de los servicios. El sector servicios acoge las actividades que proporcionan servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas o de otros sectores productivos. Veamos cuáles son sus actividades más importantes y cómo se organizan. Las clasificaciones de los servicios, según quien los presta, pueden ser públicos, si los presta el Estado, o privados, si los gestionan las empresas privadas. También podemos clasificarlos según su función. Los servicios pueden ser comerciales, de transporte, de ocio y turismo, de información, administrativos, financieros. Por último, decir que según su especialización pueden ser banales, cuando no necesitan cualificación, superiores, cuando necesitan de suficiente especialización, y avanzados, cuando son extremadamente cualificados. El sector servicios está muy extendido en los países desarrollados. Sin embargo, en los países subdesarrollados, estos servicios suelen ser muy insuficientes. El transporte es la actividad que traslada personas y mercancías entre dos o más lugares. El modo en que se realiza el transporte origina los sistemas de transporte, que pueden ser terrestre, aéreo o marítimo. Las infraestructuras de transporte forman redes en el espacio geográfico, que están formadas por nodos, lugares de salida y llegada de pasajeros y mercancías, y por ejes, líneas que unen los nodos entre sí. En los países desarrollados encontraremos redes densas y acondicionadas. En los países no desarrollados, sus redes serán escasas y mal acondicionadas. Dentro del sector servicios nos vamos a centrar en el transporte, el turismo y el comercio. Comencemos con el transporte terrestre. Dentro del transporte terrestre destacaremos el transporte por carretera. Sus características fundamentales: la flexibilidad horaria y el acceso directo a los puntos de llegada y salida. Dentro del transporte terrestre también destacaremos el transporte por ferrocarril, con una elevada capacidad de carga y actualmente con velocidades muy altas, lo sabe. Sin embargo, tiene un inconveniente: la rigidez en sus trazados. El transporte marítimo se centra sobre todo en las mercancías, por su elevada capacidad de carga, pero tiene un inconveniente importante: sus velocidades son muy lentas. Por último, mencionaremos el transporte aéreo, dedicado sobre todo al transporte de pasajeros, muy rápido, pero también con precios muy elevados y muy contaminante. Comencemos a ver el sector turístico, el turismo, importante para nosotros. El turismo
se define como el desplazamiento temporal de personas con fines de ocio. Dentro de las especialidades de turismo está de borde de agua, de playa y sol, deportes náuticos, balnearios, aguas termales, etc. Otro tipo de turismo es el que conocemos como turismo de montaña. Ahí podemos hacer deportes de esquí, senderismo, deportes de aventura. Para los amantes de la naturaleza, el turismo rural supone descanso y relajación. Allí también se pueden hacer deportes que nos ayuden a recuperar y a mantener los ecosistemas. Por último, tendríamos que señalar el turismo cultural. Visita a museos, a ciudades históricas, monumentos, también turismo religioso, como por ejemplo ciudades de peregrinación, o turismo de congresos. Entre los principales destinos, en Europa se encuentra toda la zona del Mediterráneo y las grandes ciudades, París, Roma, Madrid. En Estados Unidos, sus zonas de playa, como California o Florida, o sus grandes ciudades. También vamos a destinos exóticos, como Tailandia o Egipto. El turismo tiene muchas consecuencias positivas. Estimula la economía, crea empleo. Recordad que es nuestra primera fuente de divisas. Moderniza las sociedades a poner en contacto distintas culturas. Favorece el cuidado del medio ambiente. Pero también tiene consecuencias de carácter negativo. A veces altera los paisajes, provoca sobreexplotaciones de los recursos, supone contaminación de ruido, de polución, etc. En conclusión, tenemos que decir que hoy se busca un turismo sostenible, que sirva para crecer económicamente y socialmente, y también nos sirva para cuidar y mantener el medio ambiente. Estudiemos ahora las actividades comerciales. Cuatro son los elementos que necesitamos para una actividad comercial: un comprador, un vendedor, mercancías, el pago para las mercancías adquiridas y un mercado donde realizar ese comercio. Recordemos que antes de la Revolución Industrial solo existía lo que denominamos un mercado local de productos básicos. Será a partir de la Revolución Industrial, con la mejora del transporte, cuando se incrementen las actividades comerciales. A partir de 1980 se produce una nueva revolución comercial que nos llevará a un incremento de la oferta, a un aumento también de la demanda y sobre todo a la incorporación de las nuevas tecnologías, tarjetas de crédito, internet, tiendas online, etc. Existen dos tipos de comercio, interior y exterior. Vamos a estudiarlos. El comercio interior, a su vez, también podemos dividirlo en dos tipos.
El primer tipo es el que llamamos comercio al por mayor o comercio mayorista. Se concentra en grandes mercados centrales, situados normalmente en la periferia de las grandes ciudades, los famosos merca. El segundo tipo es el que denominamos al por menor o minorista. Vende directamente a los consumidores en comercios tradicionales situados en el centro de las ciudades, a veces también asociados en centros comerciales abiertos. Este tipo de comercio dirigido al consumidor también puede ser en grandes superficies que se sitúan en la periferia, integrando centros de ocio como los multicines. El segundo tipo es el comercio exterior, que vamos a estudiar ahora. En este caso tenemos que hablar de importación cuando compramos bienes al extranjero y de exportación cuando vendemos bienes al extranjero. Varias son las características que podemos destacar del comercio internacional. La primera de ellas es la globalización, la internacionalización. La segunda característica es la creación de bloques comerciales, como por ejemplo la Unión Europea o también Estados Unidos. En este sentido, tenemos que destacar la aparición de tres grandes áreas de comercio internacional. La primera de estas grandes áreas son los países desarrollados, que suelen exportar manufacturas y tecnología. La segunda de estas grandes áreas serían los países emergentes. Importan tecnología y exportan productos terminados baratos. Y por último, la tercera zona serían los países no desarrollados, países pobres que importan manufacturas y exportan materias primas. Espero que os haya gustado esta presentación y hayamos aprendido todos lo que es el sector servicios.